Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Y bueno, gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por el privilegio de poder compartir. Gracias al pastor que me dio la oportunidad de poder compartir su palabra y expresar lo que Dios habló a mi vida. Así que bueno, a modo de introducción, quería contarles un poco de lo que es mi testimonio. Quizás muchos ya me conocen y ya escucharon, pero bueno, quizás ahí del otro lado alguien que no escuchó. Yo desde grande llegué al camino del Señor, no conocía a Dios y Dios empezó a inquietarme en las noches, empezó a hablar a mi corazón. La verdad que estaba muy mal, mi matrimonio a punto de separarnos, pero no porque mi esposa, sino porque yo vivía una vida desordenada delante de Dios. Y mi conducta no era buena, sinceramente no era buena. Y bueno, a tal punto que Dios me dio la oportunidad de poder conocerle, me perdonó, me limpió con su sangre y empezó a restaurar mi vida, mi corazón. Y no es que de un día para el otro Dios me restauró. Dios empezó a transformar mi vida, empezó a hablar a mi corazón a través de su palabra, me empezó a mostrar cosas que había en mi corazón guardadas. Y a medida que yo iba entregando, que iba renunciando a esas cosas, Dios empezó a transformar de una manera tan especial. Y mi vida fue cambiada. Mi vida sigue siendo transformada por su amor, por su poder. Pero hay cosas en el corazón que muchas veces quedan alojadas ahí, que no es que Dios te las saca. Dios te revela, Dios te muestra a través de su palabra, te hace ver cuál es la condición de tu corazón. Y ahí está la decisión donde nosotros debemos tomar de qué vamos a hacer con lo que Dios nos está mostrando, con lo que hay guardado en nuestro corazón. Y bueno, la decisión es nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a lo que Dios nos está diciendo que dejemos? ¿O no hacemos caso a Dios y lo dejamos guardado? Es una decisión que uno debe tomar. Y cuando uno toma una decisión, Dios sigue avanzando en los corazones, sigue transformando. Y bueno, en este tiempo Dios estuvo hablando en mi corazón con el capítulo de Gálatas 5:16. Es un pasaje muy conocido que habla de la carne y el espíritu. Y me gustaría leérselos, algunos versículos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este pasaje me habló el Señor y Dios me habló sobre la carne y el espíritu, que siempre hay oposición. La carne quiere hacer lo suyo y el espíritu quiere hacer su parte, traer vida a los corazones, quiere limpiarlos, quiere transformar.
Pero la carne siempre se opone. Es una lucha. Todos los días es una lucha. No es que Dios, el día que vos llegaste al camino, Dios te perdonó, te recibió, te limpió y ya está. No, es un proceso, es un caminar día a día, es una transformación, son tiempos de rendir, de renunciar, de ceder, para que Él pueda seguir obrando en los corazones de nosotros. No es que Dios ya te perdonó y ya está listo, no. En el corazón hay cosas guardadas que Dios te la va a ir revelando para que vos puedas entregar. Pero cuando uno no entrega, cuando uno no renuncia, eso no se va del corazón, queda. Y por eso dice acá que manifiestas son las cosas, manifiestas son las obras de la carne. Se dan a conocer las obras de la carne en uno. Y quiero comentarle algo, que estuve buscando algunos significados. Por ejemplo, el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Y yo no me quedo con las palabras del diccionario, me gusta buscar, indagar, o agarro diccionario bíblico, busco el significado en el griego, en el hebreo, porque me gusta aprender, saber de qué se trata, qué es lo que está hablando, qué palabra con su significado. Porque es muy amplio todo esto, no es un significado en el castellano y ya está. Sino el griego tiene su propio significado y abarca mucho. Entonces, busqué la palabra lo que dice andad. Y la palabra andad se dice en el griego es peripateo. Peripateo. Y su significado se lo voy a leer. Vivir, ocuparse, andar en general, llenar un espacio o tiempo, habitar, dedicar la atención a algo o a alguien. Eso es la palabra andar. Quiere decir andar en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Es habitar, pasar tiempo con el espíritu, llenar algo que uno lo puede llenar con el tiempo, ocuparse de una dedicación. Acá nos está hablando el escritor, andad en el espíritu. Y Dios nos está diciendo que pasemos tiempo buscándolo, llenando el tiempo que tenemos. Tenemos un tiempo en las 24 horas del día. No le digo que esté las 24 horas con la palabra, pero uno debe ocuparse y dedicar un tiempo a leer, a escudriñar, a entender lo que Dios quiere hablar a los corazones. Por eso dice la palabra andar, llenar un espacio o tiempo, habitar, dedicar, darle dedicación a la palabra de Dios, pasar tiempo para saber cuál es el propósito de Dios, de andar en el Espíritu, qué es lo que me va a traer vida a mi vida. Eso es lo que yo necesito, andar en el Espíritu. Eso es por un lado, pero después busqué otra palabra. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, y da un montón de nombres. Se dan manifiesta. Y busqué la palabra manifestar, y tiene su significado. Dice, la palabra manifiesta significa brillando, poner al descubierto, públicamente conocidos por todos, exteriormente que está por la parte de afuera, hacer patente a la luz, manifestar, poner al descubierto, descubrir, destapar lo que estaba cubierto. Notorio, público, evidente, claro. Eso es la palabra manifestar. ¿Qué quiere decir? Que la palabra manifestar
es evidente, es muy notorio. En público se ve esa manifestación que dice andar en la carne. Esa es una manifestación de la carne. ¿Y cómo es manifestar? Y miren, muchas veces gente que no son cristianas y nos ve por la calle y ve las actitudes nuestras que tenemos, ellos se dan cuenta. Quizás ellos saben que somos cristianos, pero ellos no prestan mucha atención a cómo vivimos, cómo hablamos, qué decimos, qué es lo que escuchamos. Entonces, cuando ves que una actitud mala, una reacción mala, vas a decir, este es hijo de Dios, mirá la actitud que tiene. Porque evidentemente es así. La gente está prestando mucha atención a los hijos de Dios. Cómo viven, cómo actúan, cómo reaccionan, qué actitudes tienen. Imagínense una persona que no es hija de Dios, que se da cuenta, ¿cómo será un cristiano que ve a otro cristiano? ¿Cómo será? Dice que por los frutos los conoceremos. ¿Cómo se da a conocer lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuántas veces, sin hablar una palabra, con una mirada, cuántas palabras decimos? Hay un refrán que dice que una mirada dice mucho que... una mirada dice más que 1000 palabras. ¿Qué actitudes hay en mi corazón que se manifiestan? Pero se manifiestan por la luz, se dan a conocer, se hacen públicamente. Mi andar diario. ¿Cómo es mi vida en el trabajo? ¿Cómo es mi vida en mi casa? Con mi esposa, en mi barrio, con mi vecino. ¿Cuál es la actitud mía? Toda esa manifestación de vivir en la carne salen a la luz y la gente lo ve. Y todas son expuestas delante de Dios. Así como las personas que no conocen a Dios las ven, ¿cuánto más las ve el Padre que está en los cielos? Esas manifestaciones que están en nuestros corazones, que Dios las quiere transformar, que Dios las quiere cambiar. Que a veces tenemos que ceder, tenemos que renunciar, tenemos que entregar y no queremos, porque nos gusta, porque hay cosas guardadas en nuestro corazón que no las queremos entregar, que no queremos renunciar. Y después decimos, Señor, ¿por qué no me transformás? ¿Por qué no me cambiás? ¿Por qué no me cambiás a mi esposa? Si Dios quiere hacerlo con vos primero. Dios quiere transformar tu vida. Pero hay cosas en tu corazón guardadas que no las querés entregar. Y salen a la luz. Con tus actitudes se dan cuenta la gente. ¿Qué actitudes tenemos? Esto es lo que Dios me venía hablando en estos días. Y Dios me decía cómo expresar lo que Dios me habló. Que cuando uno alimenta a la carne, el hombre, mi vieja naturaleza, cómo se va fortaleciendo. Eso es lo que me mostraba el Señor. Cuando alimentamos la carne, nuestra vieja naturaleza empieza a crecer. Por eso dice que hay una oposición entre el espíritu y la carne. Se oponen uno y otro. A quien vos alimentes es el que va a prevalecer. Si vos alimentás el espíritu, va a prevalecer el espíritu. Si alimentamos la carne, va a prevalecer la carne. Entonces, ¿cuál es mi actitud delante de Dios? Porque si bien nosotros a Dios no lo vemos, pero Dios a nosotros nos ve. Nos ve en la calle, nos ve en el trabajo, nos ve en nuestra casa. ¿Qué actitudes hay? ¿Cuáles de estas manifestaciones de la carne se dan a conocer y nosotros mismos no nos damos cuenta? Yo me doy cuenta cuando hay algo que sale dentro de mi corazón, que no es mío, que era del viejo Luis, me doy cuenta. Y muchas veces no queremos renunciar. O no decimos, Señor, esto hay en mi corazón, esta actitud. Seguimos la misma postura.
Muchas veces decimos, no, si la otra persona no cambia, yo no voy a cambiar. ¿Cuántas veces en la calle? A mí me pasó un montón de veces. Y sinceramente, muchas veces reaccioné mal. No le falté respeto, pero con mi cara o algo le dije sin faltar respeto. Pero ¿cuál fue mi reacción? ¿Porque se metió en el camino? ¿Porque cruzó el semáforo rojo? ¿Cuál fue mi actitud? ¿Qué es lo que hay guardado en mi corazón? Y Dios quiere sacar, quiere limpiar. Dios quiere que se lo entreguemos. Y vamos a seguir buscando. Hay unos versículos que yo estuve leyendo ahí en sus casas, acompáñenme. Romanos 6:12. Es un pasaje muy conocido, muchos lo conocen. Romanos 6:12. Mire lo que dice Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estaba leyendo un comentarista y daba un ejemplo. Dice, fíjese lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el ejemplo que ponía el comentarista decía: un general del ejército es destituido por su mala conducta, por no cumplir las reglas, y es destituido, y él puede dar órdenes a los soldados, pero no tiene la autoridad. Está el que quiera obedecer y el que no lo quiera. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el señorío de Cristo vino a nuestras vidas y quitó toda autoridad. El pecado no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Fue destituido, fue destronado de nuestro corazón. Y empezó a reinar la vida de Jesús en nosotros. Y ese es el ejemplo que daba el comentarista. Que el general fue destituido. Que te puede dar órdenes, está en vos si lo obedeces o no. El pecado es así. El pecado va a querer darte órdenes. Pero vos no tenés que obedecer, no tenés que ceder ni un centímetro. Porque el señorío de Cristo está en nuestras vidas. Por eso dice que en los frutos del Espíritu y da los nombres del... Dice que los frutos no son los frutos del Espíritu, no, el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Otro pasaje que le voy a leer, Tito 3:3. Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros, en otro tiempo. En otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor. Nuestra vida era así, de este modo. Pero ahora en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Otro pasaje que quería compartir es Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado. Vamos a leer el versículo 13 de Santiago primero. Un versículo anterior. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es deseo. Los deseos que hay en mi corazón. Uno cuando no conocía a Jesús, mire, antes de convertirme, a mí me gustaba un montón de cosas. Me gustaba salir, me gustaba ver películas, cosas desagradables que a Dios no le agrada. Y esos deseos estaban en mi corazón. Claro, estaban. No es que se fueron, están. Nada más que no le damos lugar para que pueda reinar, para que pueda salir de acá, de nuestro corazón. ¿Se entiende? Si vos no le das lugar, esto queda ahí.
Pero hasta que el día que uno parta con el Señor, esas cosas van a estar ahí. Que vamos a tener lucha, vamos a tener lucha. Pero esas cosas del pasado, esas concupiscencias, los malos deseos que teníamos, eso se puede manifestar cuando vos le das lugar a la carne para que se manifieste. Entonces dice que si uno es tentado, no es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es tentado y sale a la luz y se da a conocer. Por eso dice que son manifiestas. Cuando hay cosas en nuestro corazón, salen a la luz, se manifiestan. Otro pasaje que quería compartirle es Primera de Pedro 4:2 y dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y usted quizás me va a preguntar a mí: Luis, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Mire, la voluntad de Dios, en primer lugar, que todos se arrepientan y procedan, que todos se arrepientan y que puedan ser salvos. Y después caminar leyendo su palabra. Hay un montón de promesas en su palabra que son para nosotros. Y Dios, a través de su palabra, nosotros, cada uno de nosotros, tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. A medida que la va leyendo, a medida que la va escudriñando, va a encontrar cuáles son los propósitos que Dios tiene para mi vida, para su vida. Cada uno de ustedes. Miren, desde Génesis hasta Apocalipsis hay un montón de promesas y enseñanzas que Dios dejó establecida para que usted y para que yo podamos aprender, para que podamos caminar juntos a Él y tomados de la mano. ¿Que nos vamos a equivocar? Obviamente nos vamos a equivocar, pero no porque Dios, sino porque vamos a tomar malas decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones fuera de la voluntad de Dios. No le podemos echar la culpa a Dios cuando nos pasa algo que nosotros decidimos por nuestra propia cuenta. ¿Cuántas veces? Esto es algo que me pasó muchas veces. Yo decía, bueno, yo voy a orar hasta tal fecha. Si en tal fecha Dios no me habla, yo voy a tomar una decisión. Y llegaba, Dios no me hablaba, porque quizás no era la voluntad de Dios. Y después, cuando pasaban las circunstancias, los problemas, porque yo tomaba una mala decisión, ¿qué es culpa de Dios? No, fue culpa mía, por no saber esperar, por no escuchar la voz de Dios. Porque hay veces que Dios no te contesta, Dios no te responde. Porque quizás tenés que esperar a que sea el tiempo. No, muchas veces tomamos decisiones equivocadas porque nosotros decidimos, no porque Dios decide. Porque bueno, si Dios no me responde a esta fecha, yo voy a tomar una decisión. Y después lo queremos ser responsable de Dios. No, está mal. Porque debemos saber esperar, debemos ser pacientes, debemos esperar. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para ser papá? Dios le dio una promesa y él supo esperar y fue cumplida. Entonces nosotros debemos ser pacientes. Otro versículo que les quería compartir se encuentra en 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 2:10. Dice, el versículo 9 vamos a leer. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Lo vuelvo a leer. Versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a quién? A los piadosos. Y reservar a los injustos
para ser castigado en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Me llamó la atención. Dice el señorío. ¿Sabe de qué está hablando? Del señorío de Dios. De la autoridad de Dios está hablando. Esa palabra la busqué en el griego y dice, en la primera dice curioles, quiere decir autoridad. Y me da otra referencia de otra palabra, curios, con K de kilo, curio. Dice supremacía, supremo en autoridad, señor con título de respeto, señor soberano, ungido, Cristo, Dios. Esa es la definición. Ese es el señorío. Está hablando de Dios, de la autoridad de Dios. Por eso dice que en el versículo 10, y mayormente aquellos que siguen la carne, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío de Dios. Desprecian la autoridad. Cuando Dios te pide algo, te revela algo, te muestra la condición de tu corazón, y vos estás despreciando esa autoridad porque Él te está mostrando, porque Él quiere transformarte. No es porque Él dice, te saco esto y ya está. No, Dios te muestra, te revela, te hace ver cuál es la condición de tu corazón. Y Él está esperando que vos entregues, que renuncies, para que Él pueda transformar tu vida, tu corazón. Él no quiere que andemos en la carne. Él quiere que andemos en el Espíritu, que tengamos vida y vida en abundancia. La verdad que cuando Dios me habló esta palabra, porque siempre lo digo, cuando Dios trae una palabra a mi corazón, es para mi vida. Dios me está hablando a mí. Yo lo que estoy haciendo es compartiendo lo que Dios me habló. Y si es de bendición para ustedes, es momento de aplicarla. Es momento de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que hay guardado en mi corazón? ¿Cuáles son las manifestaciones? Muchas veces sabemos cuáles son, porque nosotros nos damos cuenta cuáles son las manifestaciones que salen a la luz en la carne. Que estamos alimentando la carne. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida, en nuestro diario caminar? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y no le estoy diciendo esto porque no lo sabemos. Lo digo porque lo sé. Lo digo con causa de conocimiento. Yo sé por qué me está hablando el Señor esta palabra. Porque Dios sabe, y yo también lo sé, que Él quiere transformar mi corazón. Quiere que vivamos en el Espíritu, no que vivamos una vida en la carne. ¿Quiero sujetarme al señorío de Él o quiero vivir en mi concupiscencia, en los deseos desordenados que hay en mi corazón? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar esta noche? Yo ya sé cuál es la decisión que voy a tomar porque Dios me habló a mí. Y si Dios le está hablando a ustedes, ¿qué decisión van a tomar? Dios quiere seguir transformando. Dios está derramando de su espíritu. Lo está haciendo ya desde hace rato ya. Sobre esta generación, sobre las generaciones pasadas. Y Dios quiere seguir transformando las vidas. Pero si nosotros no nos rendimos a su señorío, Dios no puede seguir obrando. No puede seguir cambiando nuestro corazón. Que Él va a seguir hablando por gracia y misericordia, por amor, lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué vamos a esperar? ¿Que pase el tiempo? Tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. ¿Y qué vamos a esperar? Me gustaría orar primero por mi vida y por cada uno de ustedes. Así que en esta noche, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por esta palabra que has compartido en mi corazón. La verdad que de mucha edificación. Señor,
Sé exactamente qué es lo que me estás hablando en mi vida. Señor, y en esta noche quiero presentarme delante de ti, reconociendo en mi corazón que lo que tú me has hablado es verdad, Señor, y que quiero ser transformado por el poder de tu Espíritu. Quiero que esa autoridad sea sobre mi vida, ese señorío de tu Espíritu Santo, Señor, tome lugar y pueda hacer la obra maravillosa que tú tienes preparada para mi vida. Señor, oro por aquellos que quizás tienen lucha. Quizás hoy se están dando cuenta de lo que Dios está hablando a su corazón. Señor, oro para que fortalezca sus vidas, sus corazones, para que tu Espíritu Santo traiga luz, traiga convicción y que traiga sobre todas las cosas arrepentimiento, Señor. Porque tú quieres seguir transformando cada corazón, cada vida. Señor, y aquellos que escuchan por primera vez, tienen la oportunidad también, Señor, como todas las tuvimos, de poder venir a los pies de Jesús. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir esta palabra. La verdad que es una bendición. Señor, gracias. Otra vez, gracias por la oportunidad que me diste. Bendigo a cada uno del que está del otro lado. Y bueno, nos vemos en cualquier momento. Dios lo bendiga.